¿Es Cuba una dictadura? Para responder esta pregunta, primero analizaremos el concepto de dictadura y los distintos tipos que existen, retomando algunos puntos tratados en un programa anterior. Vamos a examinar juntos si Cuba puede ser considerada una dictadura y, en caso afirmativo, ¿de qué tipo? ¿Qué caracteriza a una dictadura hoy en día? Podemos identificar 4 elementos clave. 1. Un líder supremo. En una dictadura, el líder supremo es visto como un símbolo de la nación. En el caso de Cuba, Fidel Castro ocupó el poder desde 1959, primero como primer ministro hasta 1976 y luego como presidente hasta 2008. Posteriormente, su hermano Raúl Castro asumió el cargo hasta 2018. Fidel Castro fue objeto de un culto a la personalidad. En las escuelas cubanas, se le ensalza desde edades tempranas, presentándolo como el gran libertador del pueblo. Su imagen está presente en todas partes: escuelas, centros de trabajo, marchas y actos políticos. Incluso muchos deportistas cubanos, al obtener victorias en olimpiadas o campeonatos mundiales, dedicaban sus triunfos a su comandante. Tras su muerte, el pueblo cubano, incluyendo estudiantes y trabajadores, fue instado a proclamar "Yo soy Fidel". Aunque actualmente el presidente es Miguel Díaz-Canel, muchos cubanos consideran que sigue siendo un títere y que el verdadero poder continúa en manos de la familia Castro. 2. Limitación de los derechos políticos. En Cuba, no todos los ciudadanos tienen los mismos derechos políticos. No existe elección directa de los líderes. El presidente es elegido por una asamblea cuyos miembros pertenecen al Partido Comunista, el único permitido en el país. La oposición es perseguida y cualquier intento de desafiar al régimen es sofocado. Ejemplo de esto es José Daniel Ferrer, líder opositor encarcelado en múltiples ocasiones. La prensa, completamente controlada por el gobierno, no informa sobre estos hechos. Lo que se conoce proviene de medios independientes y redes sociales, cuyos periodistas también son perseguidos. Movimientos como las Damas de Blanco han sufrido agresiones físicas por manifestarse pacíficamente. 3. Restricción de derechos civiles. La libertad de expresión está severamente restringida. Un claro ejemplo fue la protesta del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles en diversas provincias y municipios para manifestarse contra la escasez de alimentos, medicamentos, electricidad y agua. La respuesta del gobierno fue la represión. Muchos manifestantes pacíficos fueron encarcelados, recibiendo condenas de hasta 15 años de prisión. 4. Represión y lealtad al régimen. Para evitar conflictos y el escrutinio internacional, el gobierno cubano ha creado una narrativa en la que enfatiza los logros en educación y salud. Sin embargo, quienes han visitado hospitales y escuelas en Cuba saben que la realidad es muy distinta, con instalaciones en ruinas y escasez de insumos. En cuanto a la lealtad, quienes disfrutan de mejores condiciones en Cuba son aquellos que ocupan cargos en el gobierno o en la administración pública. Para mantener sus beneficios, deben reprimir y sostener la narrativa oficial, lo que fomenta la corrupción. Con base en estos 4 elementos, podemos concluir que Cuba cumple con las características de una dictadura. Sin embargo, hay quienes lo niegan, en especial personas de otros países, que viven fuera del país y han sido convencidos de que Cuba es un paraíso socialista. La realidad es que miles de cubanos arriesgan sus vidas para emigrar. Muchos murieron en el intento de cruzar el mar en balsas. ¿Qué tipo de dictadura es Cuba? Existen 4 tipos de dictaduras. 1. Dictadura militar, cuando las Fuerzas Armadas toman el poder mediante un golpe de Estado, argumentando la necesidad de restablecer el orden. Aunque Cuba tiene un fuerte componente militar en su gobierno, no se ajusta del todo a esta categoría. 2. Dictadura partidista. Un único partido político domina el gobierno sin posibilidad real de competencia. Cuba encaja perfectamente en esta categoría, ya que el Partido Comunista de Cuba es el único permitido. 3. Dictadura personalista. El poder se centra en una persona y su familia, transmitiéndose dinásticamente. Cuba también encaja aquí, ya que la familia Castro ha mantenido el control del país desde 1959. 4. Dictadura sistematizada. Este tipo de dictadura es más sutil, aparentando democracia y derechos, cuando en realidad el líder sigue teniendo el control absoluto.
Cuba también se ajusta a esta categoría, ya que mantiene una imagen de estabilidad mientras oculta la represión y la falta de libertades. Conclusión. Cuba combina elementos de una dictadura partidista, personalista y sistematizada. Existe un solo partido, el poder sigue en manos de la familia Castro, y se mantiene una apariencia de estabilidad para ocultar la realidad del pueblo. A pesar de la propaganda,